Sigue mejorando la curva de positivos, aunque hoy la cifra de muertos preocupa. 5 en la comunidad. Sí, cuidado, porque volvemos a conocer brotes en residencias de mayores donde los usuarios ya estaban vacunados. Hoy la noticia también está en Ponferrada. Continúan las protestas de los trabajadores de la empresa LM contra el ERE que ha presentado la empresa. Esta mañana, ya lo ven, han cortado y bloqueado de manera indefinida la salida de la producción. Hola, ¿qué tal? Esta mañana ha sido movida y tensa en los accesos a la principal empresa del Bierzo. No convence para nada las intenciones de la compañía de rescindir el contrato a casi 400 trabajadores. Los trabajadores del EME dan una vuelta de tuerca más a las medidas de presión y desde primera hora de la mañana bloquean la salida de palas eólicas de la factoría de la pedanía ponferradina de Santo Tomás de las Ollas. Aseguran que mantendrán día y noche el bloqueo de la factoría mientras la multinacional perteneciente al grupo estadounidense General Electric no retire el expediente de regulación de empleo que prevé eliminar 393 puestos de trabajo. Y el Ministerio de Trabajo anuncia multas de más de 800.000 euros para empresas que no respeten las medidas contra los golpes de calor. Daniel de la Fuente. Sí, hoy se ha presentado ese plan de prevención contra los golpes de calor durante el periodo estival. Afecta sobre todo a dos sectores que son la agricultura y la construcción. La ministra pide el compromiso de todas las empresas implicadas para que este plan sea un éxito. Eso sí, advierte que al que no cumpla le tocará pagar y esas multas pueden superar los 800.000 euros. Cuando tenemos calor, a la sombra un rato y así, mucha agua. Llevamos agua, normalmente una gorra. Y descansando cada media hora o así. Hoy, 26 de julio, se celebra el Día de los Abuelos. Los abrazos cobran más valor este año porque se han recuperado. Han vuelto también los reencuentros con los nietos en las residencias. Es un día para agradecer la dedicación y cariño de los más mayores y, ¿por qué no?, también para presumir. A mí me dio la vida porque justo nació cuando me jubilé. Me dio la vida, ya salía de paseo. Bueno, las calles del pueblo las tuvieron que hacer más anchas para pasar yo con el nieto. 150.000 mascarillas se repartirán en Segovia hasta el viernes entre pensionistas y desempleados. Es el cuarto reparto que hace el ayuntamiento entre estos colectivos. Y un nuevo hallazgo en el yacimiento de Atapuerca confirma que ya vivían allí hace 1.400.000 años. Las evidencias humanas en este periodo son muy escasas y de ahí la importancia de este descubrimiento a nivel internacional. El hallazgo ha sido esta pieza, una lasca de cuarzo. Últimas lluvias esta mañana en Soria, a partir de ahora sol y temperaturas que vuelven a subir. Francisco. Sí, Ana, se desplazan hacia el este. Buenas noticias para esos incendios en Tarragona, pero eso sí, ahora cuidado con la lluvia porque pueden ser torrenciales y están allí activos los avisos naranjas de la Agencia Estatal. Nosotros en Castilla y León, cielos despejados y temperaturas que van a ir durante los próximos días recuperando los grados perdidos del fin de semana. ¿Cuántos abrazos nos ha robado la pandemia? A ellos, especialmente los abuelos. Algunos ya lo ven, los han podido recuperar hoy con sus nietos. Casi un año sin recibir visitas, ni en casa ni en las residencias, confinados y sin ver a sus nietos. Seguramente lo que más les ha costado. La pandemia ha cambiado la vida de muchos abuelos y ellos eran hasta ahora una figura importantísima en el día a día de las familias. Este año sí podremos celebrar el Día de los Abuelos con ellos. Fátima, Javier, hola. Han tenido que acostumbrarse a las videollamadas y guardar como tesoros dibujos y cartas hasta que por fin han llegado los abrazos. Me daban unos achuchones y unos besos. Los que viven en residencia han tenido que dosificar las visitas. El sentido del humor ha sido su salvavidas. Me gusta casi más Yaya porque me parece que me hacen más joven. Mismo cariño, pero diferente ha sido el confinamiento para ellos. ¿Lo has pasado bien? Son Juan Manuel y Daniel, abuelo y nieto, pero las presentaciones aquí las hacen ellos. Él dice que es Daniel el travieso, pero no es nada de travieso.
Es muy inquieto. ¿Y qué otra cosa puedo decir de él? Pues que para mí es muy guapo. Me he visto, me bajo aquí y siempre estoy dando guerra a mi abuelo. Son afortunados, han vivido la pandemia juntos y eso ha reforzado su relación. Siempre le estoy diciendo, abuelo, vamos a jugar al tenis, vamos a jugar al fútbol, vamos a echar de comer a las gallinas, vamos a bañarnos. Verle crecer y con la pelota, ahora te cansa, ¿eh? Hoy se celebra el Día de los Abuelos, queridos, valiosos, necesarios, añorados. Por eso, valorarlos es también esencial. Tenéis que cuidar a los abuelos, díselo. Tienen que cuidar a todos los abuelos. Eso es lo que tienen que hacer. Mejorar nuestro país y reforzar la democracia, y la que hacéis cada día, apoyando a las familias con tanto cariño y dedicación. Incluso la vicepresidenta primera del Gobierno se ha sumado a esta campaña de mensajeros de la paz con motivo del Día de los Abuelos. Actores, periodistas o sindicalistas son algunos de los protagonistas. Nos piden que aprendamos de ellos y que les digamos lo mucho que les queremos. Un sentido formidablemente positivo. 50 positivos en una residencia en León, casi la mitad de la plantilla afectada por un brote de coronavirus. La alarma saltó con el positivo de uno de los residentes cuando tuvo que ingresar en el hospital por otro problema de salud. El paciente falleció con COVID. También otra persona ha tenido que ser ingresada y el resto son casos leves. Como consecuencia, las visitas se han suspendido. La residencia de mayores de Dueña registra una nueva víctima mortal. Ya son 2 los fallecidos a raíz del brote detectado el pasado día 17, los 2 con la pauta de vacunación completa. En estos momentos la situación comienza a ser delicada para el centro, que tiene 26 casos positivos entre residentes y 2 trabajadores. 10 personas están ingresadas en el Hospital Río Carrión en una situación estable. Mañana se harán PCR a los no contagiados para detectar el mayor número de casos posibles. Hoy el Partido Socialista ha pedido que se constituya la Comisión de Investigación de las Residencias e insiste que somos la segunda comunidad con más contagios en centros de mayores en la última semana. El PSOE dice que mientras PP y Ciudadanos no designen a los miembros que tienen que componer la comisión, no se puede poner en marcha. Ciudadanos, que confirma que van a llamar a comparecer a Salvador Illa y a Pablo Iglesias, insiste en que primero debe aceptarse la ampliación de esta comisión. Es una tomadura de pelo, pero no es una tomadura de pelo para el Grupo Socialista o para el resto de grupos que firmaron esa petición. Es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía de Castilla y León y especialmente a los familiares de los mayores que han sido afectados en esta pandemia en los centros residenciales y a todos los mayores en general de nuestra tierra. No tienen vergüenza ni tienen humanidad alguna. ¿Por qué no designan ponentes? ¿Por qué no tenemos la primera reunión de trabajo? Porque ni siquiera sé si voy a poder llamar al señor Illa o al señor Iglesias, por ejemplo, porque lo ha puesto usted como ejemplo. Es decir, hasta que no está ampliada la comisión, no podemos diseñar una hoja de ruta coherente. Bueno, pues estos son los últimos datos de contagio. Hoy se han registrado 666 nuevos positivos. Son 100 menos que hace una semana. El dato de contagiados mejora, pero han fallecido 5 personas en los hospitales. Ya lo ven, está siendo difícil contener esta quinta ola y también los botellones entre la población más joven. Estas son las sanciones que la policía ha interpuesto este fin de semana en diferentes capitales de la comunidad. En Salamanca, los agentes tuvieron que intervenir en 7 botellones, en Palencia en una decena y en Burgos, atención, en 21. Pero las multas por botellón no han sido las únicas, porque en Salamanca se han impuesto más de 30 sanciones por no llevar puesta la mascarilla. Por cierto, que hoy se cumple un mes desde que pudimos volver a la calle sin ella, pero ya lo habrán comprobado, a muchos les cuesta, Estefanía Ureña, desprenderse de esa mascarilla. Sí, Ana, se cumple un mes desde que la mascarilla no es obligatoria en el exterior, pero en la calle continuamos viendo que la mayoría de las personas prefieren seguir llevándola. La variante Delta ha reactivado el debate sobre si se debería imponer de nuevo su obligatoriedad. País Vasco y Baleares llevan pidiéndoselo desde hace semanas a Sánchez y en países como Australia el aumento de casos ha provocado que se imponga de nuevo su uso en la calle. No deja uno de tener el miedo de que una persona esté sin la mascarilla y puede contagiar.
Para mí es una seguridad, aunque es una incomodidad también. Si estoy en un sitio o en el campo así que no hay gente, pues sí, pero vamos, normalmente no. Pues lo llevo en el bolsillo para cuando entro en algún sitio ponérmela. Pero a mí me parecen todas las medidas, incluso esa, absurdas. Hoy sí, mañana no. Este dice que blanco y el otro que negro. 150.000 mascarillas se van a repartir en Segovia hasta el próximo viernes entre pensionistas y desempleados. Es el cuarto reparto que hace el ayuntamiento entre estos colectivos. Se estima que llegará a 15.000 personas. Al principio de la pandemia fue casi imposible encontrarlas y ahora están hasta en los supermercados. Eso sí, las mascarillas cada vez son más baratas, hay ofertas de todo tipo y ahora ocupan menos espacio en los escaparates. Eso deja claro que su demanda está disminuyendo. Y mientras la atención primaria está desbordada, sigue desbordada, los sindicatos denuncian la escasez de personal que hay, por ejemplo, en la provincia de Soria, en concreto en el Centro de Salud Soria Norte, donde hoy había 7 médicos para un centro al que acuden 22.000 personas. La solución la tienen que poner la Administración, o sea, no podemos estar en esta situación atendiendo a más de 20.000 habitantes en este centro de salud que se atienden ahora mismo con 4 médicos. Cuando tienes una lista de 60 pacientes para atender en un día, imagínate el estrés que supone para el trabajador. La Universidad de Salamanca ha publicado los resultados de uno de los primeros cribados masivos que hizo a sus estudiantes. Se han analizado 8.000 muestras que confirman que los estudiantes no se contagiaron más que el resto, que lo hicieron por igual en pisos y en residencias y que los anticuerpos descienden a los pocos meses. Y esto abre ahora una gran incertidumbre. En septiembre, pues yo creo que nada va a tener que ver cómo estamos ahora, ni cómo hemos estado hace 2 meses. Es que estamos como evolucionando. ¿Hasta cuándo vamos a tener esto? Pues no, eso es una pregunta, eso es algo que yo no sabría contestar. ¿Vamos a vivir mucho tiempo con ello? La Comunidad Valenciana estrena hoy nuevas restricciones, entre ellas el toque de queda en 77 municipios, algunos de ellos muy turísticos como Denia. Y no es la única, en Andalucía las localidades en nivel 2 de alerta cierran sus playas de 11 de la noche a 7 de la mañana. En Asturias se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche y en Galicia se exige una prueba de COVID negativa o el certificado de vacunación para acceder al interior de la hostelería en 36 municipios. Este gesto ya es cotidiano en Francia si se quiere atravesar las puertas de cualquier establecimiento de hostelería, ocio o cultura, en cuyo interior ya no se exige la mascarilla. Su Parlamento aprobó ayer la obligatoriedad de presentar el pasaporte de vacunación como medida para intentar frenar al movimiento antivacunas, que este fin de semana movilizó a miles de personas en las principales ciudades del país. Así le respondía Macron. ¿Cuál es vuestra preocupación por la libertad de no ser vacunados, pero mañana podéis contagiar a vuestro padre, a vuestra madre o a mí mismo? Apenas el 44% de la población francesa está inmunizada y la variante Delta está provocando un aumento de más del 30% en la cifra de contagios, el mayor incremento desde abril. En Italia también sube la incidencia con unos 5.000 casos al día y allí también se exigirá el certificado COVID a partir del 6 de agosto para acceder al interior de la hostelería, el ocio, a competiciones deportivas o a espacios públicos como piscinas. El simple anuncio de la medida ha disparado un 200% las solicitudes para vacunarse, mientras en Alemania el gobierno de Angela Merkel está estudiando que las restricciones solo afecten a los no vacunados. Tiene la pauta completa casi el 50% de la población y su incidencia es de 13,8 casos por cada 100.000 habitantes, 49 veces menor que la de España. Los trabajadores de la empresa LM en Ponferrada continúan en pie de guerra. Hoy han puesto en marcha una nueva medida de presión contra el ERE que contempla la empresa. Tienen previsto despedir a unos casi 400 trabajadores, que suponen el 40% del total. Desde hoy no permiten la salida de las palas eólicas de la fábrica y advierten que van a seguir así hasta que se solucione el conflicto laboral.
Los trabajadores del EME impiden desde las 7 de la madrugada la salida del producto que fabrican en la planta de Ponferrada, Palas Eólicas, un bloqueo de la factoría que aseguran mantendrán día y noche mientras la multinacional General Electric no retire el expediente de regulación de empleo que prevé extinguir 393 puestos de trabajo, casi el 40% del volumen de empleo de la fábrica que más trabajadores tiene en la actualidad en la comarca del Bierzo. Aumenta la presión porque la dirección se mantiene inflexible a las peticiones de retirada del expediente, cuando menos la paralización del mismo antes de que pase por el Comité Europeo de la compañía. Mañana está convocada la tercera reunión dentro del periodo de consultas, aunque en las dos primeras la parte social no ha conseguido doblegar la postura del EME. No se puede permitir que una multinacional como el EME de golpe y plumazo pues borre del mapa laboral a 400 personas. Nosotros en el momento la única que estamos solicitando es la retirada del expediente o la paralización mientras que no se lleve el trámite del Comité Europeo. La empresa dice que ese trámite no lo va a hacer, con lo cual nosotros lo que estamos buscando de momento, y no tenemos nada más que hablar de momento, es la retirada del expediente. Y esto que van a ver sucedió el domingo en el mercadillo de Palencia. Señores, va una denuncia en el mercadillo, una denuncia. ¡Una denuncia! La policía había detectado que había un menor trabajando en uno de esos puestos, tenía 13 años y además ya lo habían visto en varias ocasiones. Al denunciar a los responsables, los vendedores comenzaron a arremolinarse. Tuvieron que personarse allí casi una decena de vehículos, aunque no hubo que lamentar daños personales ni materiales. El domingo, señores. ¿Qué día es? El Gobierno anuncia multas de más de 800.000 euros para empresas que no respeten las medidas contra los golpes de calor. Lo hace con una campaña de prevención que han presentado hoy. Daniel de la Fuente, ¿a qué sectores afectaría? Sí, ese plan de prevención va dirigido sobre todo a la agricultura y a la construcción. La ministra ha querido recordar al principio de esa rueda de prensa el caso de un trabajador que el año pasado perdía la vida por estar expuesto a altas temperaturas y a largas jornadas de trabajo. Precisamente para evitar ese tipo de situaciones se pone en marcha esta campaña que afecta casi a 1 millón de trabajadores y 136.000 empresas. La Inspección de Trabajo estará muy atenta a que se cumplan esas normas y en caso de que haya denuncias por ese tema se las dará prioridad. Las sanciones pueden superar los 800.000 euros. Que si ponemos y cumplimos las normas preventivas que se disponen, ¿no?, y que están profundamente estudiadas, desde luego sí podemos evitarlo. Y no olvidemos que tenemos cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que se someten a golpes de calor y que trabajan a la intemperie. Hay trabajos donde el calor es inevitable. En la cocina estamos acostumbrados, pero el calor en la calle no estamos acostumbrados y no nos podemos tapar de ninguna manera. Camareros, agricultores o trabajadores de obra. Meter a la gente en sitios de sombra cuando podemos, en las horas del día que más calor hace, pero bueno, en la construcción principalmente es muy complicado. Cuando tenemos calor, a la sombra un rato y así, mucha agua y trabajar lo menos que se pueda. Protección, el casco o gorro. Evitan un golpe de calor como pueden. Agua y pues si te gusta llevar gorra, pues gorra y gafas. Llevamos agua, normalmente una gorra, nos dan crema para protegernos un poco de las quemaduras y eso. Pero ¿cómo detectar que estamos sufriendo un golpe de calor? Sensación de respiración dificultosa, sensación de mareo, incluso ganas de vomitar, se va a poner rojo. En ese momento tenemos que refrescar nuestro cuerpo. Con hielo, con material fresco, con una correcta hidratación. El Gobierno se pone firme y recuerda a las empresas su obligación de proteger a los trabajadores. Habrá multas de entre 2.000 y 820.000 euros para quienes lo incumplan. En España hubo en 2019 247 accidentes de trabajo relacionados con las temperaturas extremas. Este va a volver a ser, desde luego, un verano con cifras de contratación más bajas que antes de la pandemia. Es verdad que el mercado laboral trata de recuperarse, hay empleo en sectores como la hostelería y el comercio, pero también hay trabajadores que no quieren sacrificar sus vacaciones por un contrato tras muchos meses de restricciones. Pablo, gerente de esta cafetería en Valladolid, ha sufrido meses de cierres y restricciones, así que no se plantea bajar la persiana este verano. No se puede cerrar, entonces
yo me quedo. No cierra, pero sí da vacaciones a sus camareros. Por supuesto, ellos han estado conmigo durante los peores momentos de la pandemia, con todas las restricciones, con todo el estrés. Entonces ellos sí que tienen que irse de vacaciones, sobre todo para despejar la cabeza, que es fundamental. Y eso es también lo que están notando en las empresas de trabajo temporal. Gente que no está dispuesta a sacrificar sus vacaciones después de un año muy duro. Vemos interés en trabajar y en buscar una nueva oportunidad de empleo, pero por otro lado también tenemos personas que bueno, pues tienen miedo al contagio y claro, pues eso impediría que disfrutaran de su descanso veraniego y están rechazando también ofertas de empleo por este motivo. En la Academia de Inglés que regenta Ani, este verano se ha notado más actividad que el pasado. Aún así, cierra. Hay que desconectar un poco y volver con las pilas cargadas para el curso siguiente, sí. La librería de Beatriz también va a cerrar por vacaciones. La pandemia ha hecho daño al pequeño comercio, pero el descanso a estas alturas es muy necesario. No merece la pena estar todo agosto abierto porque es que no hay casi movimiento. Un parón en un sector, el del comercio, que junto a la hostelería, el transporte y la distribución son los que están tirando de la contratación en verano en Castilla y León. No están todavía de vacaciones nuestros diputados, senadores y procuradores, pero la actividad en las cámaras es prácticamente nula. Esta semana aparece en blanco en las Cortes, en el Congreso y en el Senado. Y el resto de las semanas se ha ceñido a algunas comisiones parlamentarias. Los meses de enero, julio y agosto a priori son inhábiles para los parlamentos autonómicos y estatales. Son periodos extraordinarios de sesiones y por lo tanto en principio no habría una actividad normal. Pero año tras año se habilita el mes de julio para trabajar. En las Cortes se ha hecho para las comisiones de investigación. 11 sesiones realizadas en las 2 primeras semanas del mes de julio. También se ha realizado una comisión de economía el día 15 y otra de familia el día 23. Pero el resto del mes permanece vacío. Eso sí, no hay actividad ordinaria, no se celebran plenos y este espacio permanece este mes y el siguiente, como ven, también vacío. Sin embargo, la mesa de las Cortes, a solicitud bien de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los procuradores, podría declarar la habilitación. Este escenario no es diferente en el Congreso y en el Senado. Esta semana aparece en blanco para todas las cámaras. La pasada tan solo hubo un pleno, tanto en Congreso como en Senado, y alguna otra actividad en comisión. Ven cada vez más lejos el final de las obras de sus regadíos, que en principio estaban previstas para diciembre de 2023. Las trabas administrativas siguen provocando retrasos, por eso los regantes del Duero piden al Ministerio y a la Confederación que agilicen cuanto antes esos trámites. Desánimo y resignación entre los regantes de la cuenca del Duero, que ven cada vez más lejos la ejecución de las obras de modernización de sus regadíos. Piden al Ministerio y a la Confederación que eliminen las trabas en los trámites administrativos y ambientales. En España parece que la burocracia nos atasca de tal manera que no hay forma de sacar las cosas adelante. Consideran que a este ritmo habría que esperar varios años para ver culminada la modernización de los regadíos prevista para finales de 2023, con el consiguiente perjuicio para los agricultores y con el riesgo de perder las ayudas europeas. Tenían que estar terminadas el 31 de diciembre de 2023. Terminadas, certificadas y pagadas. Por tanto, si en esa época, en ese momento no se terminan, igual perdemos los fondos europeos. En el campo preocupa también la subida del precio de la electricidad. La subida global entre energía y coste de potencia y todo eso, estamos en torno a un 30%. O sea que fíjate si eso es muchísimo dinero para la agricultura. Obstáculos que Ferduero no considera justos con los regantes de Castilla y León, que han hecho una importante apuesta por la modernización. El presidente de la Junta ha recibido esta mañana a los miembros de la nueva ejecutiva de Comisiones Obreras. Mañana Alfonso Fernández Mañueco se reúne con todos los partidos políticos con representación en las Cortes para preparar la conferencia de presidentes del próximo viernes en Salamanca, donde se van a analizar la situación de la pandemia, pero también los fondos destinados al reto demográfico.
El consejero de Agricultura ha agradecido hoy a los sindicatos agrarios la postura común ante la PAC que, según Jesús Julio Carnero, no está compensada. Carnero, acompañado por los líderes de las OPAs, ha participado en el club de prensa del diario El Mundo, donde también ha avanzado que el Ministerio de Agricultura acoge de buen grado la propuesta de un ecoesquema único, como exigía Castilla y León. La pasarela de la moda de Castilla y León regresa en octubre tras un año en blanco por la pandemia. Con este vídeo promocional protagonizado por la modelo Marsaura, el Gobierno regional apuesta por una cita que quiere dar visibilidad a un sector que en nuestra comunidad emplea a más de 2.000 personas y que genera un volumen de negocio que supera los 200 millones de euros. Esta nueva edición, ya la número 23, va a estar condicionada, eso sí, como todo, por el coronavirus. Todos los desfiles se grabarán y montarán para generar un gran impacto en redes sociales y medios especializados y generalistas, con una difusión que se concentrará especialmente en el mes de octubre. El calendario de celebración y la posibilidad de que puedan contar o no con público va a quedar abierta, pues, sobre todo a la situación sanitaria. Lo que ven son los efectos del incendio que ha estado arrasando estos días Santa Coloma de Queralt, en Tarragona. El fuego, que ya está casi controlado gracias a los equipos de extinción y a las lluvias, ha quemado 1.400 hectáreas. Las llamas también han azotado varios territorios de Castilla-La Mancha, como Lietor y Tobarra. Los incendios de ambas localidades ya están bajo control. Y la semana política arranca con 3 encuestas nuevas, la de GAS3 para ABC, que recoge ya la remodelación del Gobierno, que apenas tiene impacto en los resultados del PSOE, que sigue a la baja. Si hoy se celebrasen elecciones, el PP lograría 139 escaños, 50 más que los que tiene, y consolidaría la mayoría absoluta con Vox, mientras que los socialistas perderían 19 y apenas superarían el centenar. En el tercer aniversario de Pablo Casado como presidente del Partido Popular, hay sondeo también entre sus votantes. En la comparativa entre él y Díaz Ayuso, el 51% cree que el mejor candidato para las generales es Casado. 6 de cada 10 cree que la etapa de corrupción del Partido Popular ya es cosa del pasado. Y un sondeo más, este de Sigma 2, que pone nota a nuestros líderes europeos. Encabeza Angela Merkel, a la que sus ciudadanos valoran con un 7. Aprueban también Emmanuel Macron y Mario Draghi. Pedro Sánchez se queda en un 4,2. Son imágenes de un rescate que tuvo lugar este fin de semana. Así se auxiliaba a un montañero accidentado en las Agujas de Cardaño, en la montaña palentina. El rescatado había sufrido lesiones en la tibia derecha. Su compañera también tuvo que ser evacuada. Y en Túnez, una grave crisis política está poniendo en peligro el periodo de transición democrática. El presidente Said ha cesado al primer ministro asumiendo plenos poderes y suspendiendo las sesiones del Parlamento. Lo ha hecho tras semanas de protestas por la grave situación sanitaria y económica del país norafricano. Sus seguidores han salido esta noche a festejarlo en el centro de Túnez. Por el momento se desconoce si Said tiene intención de mantenerse en el poder, nombrar otro gobierno o convocar elecciones. Son los mejores estudiantes de la Universidad de Salamanca los que han logrado expedientes más brillantes en su carrera y por eso hoy reciben el premio extraordinario de grado. 52 jóvenes han recibido sus diplomas acreditativos y el aplauso de la comunidad universitaria, más aún teniendo en cuenta que pertenecen a la promoción del 19-20, la que sufrió los peores momentos de esta pandemia. Nos han pedido que hagamos un unboxing de este bifrutas con ingredientes de origen 100% natural, pero un unboxing es un poco aburrido, ¿no? Mira, es el nuevo bifrutas hecho con ingredientes de origen 100% natural. El pack es muy igual, cambia el logo, los colores y poco más. Unboxing, fruto de la mezcla entre un unboxing y un beatbox. Vitamina C sin gluten, bien fresh, ¿cómo lo ves? Y para Enjoy beber, mezcla. como siempre, por lo del revés.
La campaña de excavaciones en Atapuerca pone punto y final con una gran noticia para la evolución humana. Un resto de una lasca de cuarzo confirma la presencia humana en la Sierra Burgalesa desde hace 1.400.000 años. De esta forma se constata que este yacimiento fue uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa. Esta lasca de cuarzo recuperada en el nivel 7 de la cima del Elefante es el hallazgo más extraordinario de la última campaña de excavaciones en Atapuerca. Un resto que confirma que la presencia humana en la sierra es más antigua. Una herramienta muy pequeña, pero totalmente contrastada, hecha por los humanos, que retrasa a un nivel que siempre hemos estado explicando los codirectores y el equipo a cerca de 1,5 millones de años la ocupación en Atapuerca. Este astrazágalo izquierdo completo, uno de los huesos del tobillo, ha sido localizado en la sala de los cíclopes de la cima de los huesos. Va a ser vital para estudiar la postura de los homínidos que habitaron hace 430.000 años. Es una de las grandes cuestiones de la evolución humana, ¿no? Y entonces pues proporciona mucha información. También acerca de la corpulencia, la transmisión del peso. En el nivel 4 de la Grandolina, los investigadores han hallado restos de animales que habitaron Europa hace 900.000 años. De hecho, esta mandíbula de rinoceronte encaja con el cráneo del mismo ejemplar encontrado en 1991 y expuesto en el Museo de la Evolución Humana. Y tenemos el cráneo completo, el maxilar y la mandíbula. Es magnífico. Una campaña que ha destacado por la cantidad de industria lítica recuperada o por otros restos óseos como una mandíbula de hiena o el cráneo casi completo de un oso. Hasta finales de mes se está desarrollando también en la provincia de Burgos una nueva campaña de excavaciones en busca de restos de dinosaurios. En Torrelara se encuentra el yacimiento más antiguo de la comarca, donde siguen apareciendo fósiles de dos grandes saurópodos que vivieron hace 145 millones de años. Los principales hallazgos son una cadera completa y un conjunto de vértebras que permitirán seguir avanzando en la investigación de cómo fue el cambio de la fauna que se produjo en el paso del Jurásico al Cretácico. Nació en Sevilla, un día como hoy, pero hace 146 años. Fue uno de los grandes poetas de la generación del 98, Antonio Machado. Estudió en Madrid, pasó por Soria y Baeza hasta terminar en Segovia y allí dejó un gran legado. Hoy, en la que fue su casa museo, le rinden homenaje. No sería su tierra sevillana de nacimiento, sino su Castilla de corazón, quien marcase su vida profesional y personal. Primero en Soria, con sus campos de Castilla, donde ya mostró su admiración por el paisaje y las almas castellanas, para años después acabar en Segovia. En esta pensión, hoy transformada en su casa museo, celebran su cumpleaños con unas felicitaciones escritas despacito y con buena letra, como a él le gustaba. Felicidades a un ilustre sevillano. Feliz día al gran poeta Machado. A mi querido Antonio, que nunca pensé estar en tu casa el día de tu cumple. Rosario, felicidades, eres grande. Felicitaciones con amor, como el que Machado tuvo en dos etapas de su vida. Primero, a Leonor, a quien su muerte, decía, le arrebató lo que más quería, para devolverle la ilusión años después con Guiomar, entre la realidad y el sueño. Dijo una voz popular que me presta una escalera para sacarle los clavos a Jesús el Nazareno. Aún te recordamos. Qué lejos que queda Coyó. Que sus letras sigan dando paz y libertad a los pueblos y a la vida. Señor, que no me canse la vida. Uno de sus grandes miedos, el pasar del tiempo, no hace que ahora, 146 años después de su nacimiento, se siga recordando la figura de uno de los poetas más grandes de aquella generación del 98. Bueno, pues así nos vamos. Ahora los deportes ya saben que pueden seguir informados las 24 horas del día en nuestra página web ciltv.es. Adiós.